Bienvenidos a nuestro cuarto y último segmento. Aquí preguntar al experto con el CPA Rolando López. ¿Cómo se llama, Rolando? Yo he estado en tu programa y ahora tú estás en el mío. Bienvenido. Rolando estuvo un montón de tiempo en KPMG y fue presidente del Colegio de CPA y ahora estamos los dos en el comité de contributivo de la Cámara de Comercio, pero él es el presidente. Así que, Rolando, ya he llevado un montón de cosas, pero cuéntanos tú de ti y de tu experiencia y ahora cómo estás ayudando a los empresarios de la Universidad de Sagrado Corazón, que también se me olvidó. Antes que todo, Ana, gracias por la invitación. He tenido la ocasión de ver algunos episodios de esto. Me gusta lo que estás haciendo, gracias, me gusta cómo lo estás haciendo. Y la realidad es que es un producto que hace falta. Ahora mismo estos 3 segmentos que he tenido la oportunidad de verlos en vivo, yo mismo he tenido conocimiento, he aprendido esto de Paradigm, está espectacular. Pues sí, Ana, yo comencé brevemente la carrera en Arthur Andersen hace unos años. Eventualmente llegué a KPMG, donde años después me hicieron socio de la firma. Estuve a cargo de las operaciones de cumplimiento y consultoría contributiva por más de 20 años. Y este año estoy cumpliendo 40 años en la práctica. Y claro, después de haber tenido la oportunidad de que los colegas me nombraran presidente del Colegio de CPA, me retiro a los 30 años de estar en KPMG y sigo en la consulta, aparte de ser profesor, y ahora mismo soy presidente de la fundación del Colegio de CPA. La fundación es una institución que lo que hacemos es estudio, análisis, para proveer soluciones fundamentadas de asuntos económicos, financieros, tributarios y fiscales. Así que en esas estamos. Y sigo como asesor contributivo también. No, y que eso es bien importante, ¿verdad? Porque los legisladores se pasan pasando leyes, que muchas veces no se evalúa quizás cómo impacta directamente al empresario, y hoy vamos a hablar de una que ha sido de mucho renombre y que ha salido mucho en la prensa, el llamado impuesto al inventario o la contribución sobre la propiedad mueble. Ahí está. Así que, Rolando, vamos a empezar. ¿Qué es la contribución sobre la propiedad del mueble o conocida por impuesto al inventario? Sí, precisamente ese es el punto. Se ha hablado mucho del impuesto al inventario por el énfasis que crean. Realmente el impuesto al inventario es un componente de la contribución sobre la propiedad mueble que la pagan los negocios, no las personas, los negocios o las personas que están en negocios sobre lo que es su propiedad mueble en general. ¿Qué es eso? Los edificios y los terrenos y lo que está permanentemente adherido a eso es propiedad inmueble. Eso tiene un régimen. Todo lo que no es eso, sujeto a unas exenciones que tiene la ley, pagan, pero el componente del inventario es bien significativo. Y esto tiene una historia de atrás que realmente cuando uno mira cómo empezó esto y a dónde hemos llegado ahora, se le entiende por qué es que tiene que cambiar. Pues y cuéntanos un poquito de ese trayecto. ¿Por qué en Puerto Rico ponen un impuesto al inventario? Sí, que cuando uno pone a pensar impuesto al inventario, alguien decía, es como ponerle un impuesto a los individuos por lo que tienen en el contenido de su nevera. Todo el mundo tiene que comer. Entonces los negocios que tienen que vender, pues tienen ese inventario. Esto sucedió hace muchos años. Fíjate, cuando esto viene, primero que empieza en 5%, que es bajito, es un entorno económico bien diferente en Puerto Rico. Mira las instituciones financieras y las compañías de seguro y tienen que demostrar fuerza y poder con un edificio bien grande. Pues los negocios de consumo era parte de su oferta al público, tener toda la cantidad de inventario posible que podían tener en cantidad y en variedad, porque eso hacía que el consumidor fuera al negocio a invertir. Y como era un impuesto bajo, los márgenes se podían absorber, pues era un buen momento de recaudo, que de hecho los municipios lo que hacían era casi exclusivamente, era su fuente de ingresos, los impuestos sobre la propiedad, tanto mueble como inmueble. Pero el mundo cambió. Y pasaron muchas cosas en el proceso. Cuéntame, ¿y qué exactamente es lo que se tributa en ese impuesto al inventario? Que obviamente por su nombre común, creo que sabemos que todo el mundo que el inventario paga contribución. No, pero la pregunta es buena porque como hay diferentes sectores económicos, por ejemplo, en el caso de la manufactura, lo único que se tributa es el producto final, lo que es materia prima y work in process, pues no. Que eso es bien importante. Sí. Sí, eso es muy, muy importante, ¿verdad? Porque aunque con un decreto de ley 60 tiene ciertas excepciones, es importante que no me lo vas a tributar en todas las todas las diferentes cadenas. Exactamente. El problema grave está en el comercio al detalle. Okay. Porque el comercio al detalle, todo lo que esté disponible
mercancía que esté disponible para el consumidor, para el público, es lo que tributa. Y tributa a base del balance mensual que tiene el negocio. Por eso es que primero se determina, ¿tienes balance al final del año? Si no tiene balance, no paga. Pero si tiene algún balance, aunque sea $1, entonces se busca cuál fue el promedio mensual del inventario y se impone, claro, lo otro es la tasa, porque la tasa varía, cada municipio puede imponer su propia tasa, y el problema es que yo decía que esto empezó en 5% y ya va entre 8 y 12.33%. O sea que es un impuesto francamente oneroso. Y ¿cómo se llama el inventario en sí? Que eso lo estábamos hablando ahorita. El inventario tributa o se calcula la tributación de una forma diferente a las otras cosas que van en esa planilla. Sí. ¿Verdad? Esa que yo no puedo decir, a menos que yo vaya a vender todo mi inventario, que si soy un negocio Claro, de tal, no va a eso es suceder. imposible. Sí. Y verdad, y también estábamos hablando que si es un negocio que la mayoría de sus ventas están en la Navidad, es imposible yo salir de todo mi inventario. Algunas planificaciones de eso realmente no son muchas, porque como se tributa el promedio del año. O sea, importante, escuchen bien, o sea, si usted es un negocio que tiene inventario, no tiene que salir de todo su inventario a diciembre 31, no. Es un promedio. Se va a tomar el promedio del año y esa va a ser la base tributaria. Por eso es que decía que es unavoidable, ¿verdad? Como dice en inglés, es inevitable el impuesto para los negocios que están sobre todo en venta al detalle, porque el que tiene distribución, hay unas cosas, ¿no? Y la única o la mejor manera de los negocios al detalle, de tratar de, como dicen por ahí, defenderse de este impuesto, es que manejar el impuesto lo más eficientemente posible. En Puerto Rico existen zonas francas, y mientras el inventario esté en una zona franca de esa, no se entiende que no ha entrado todavía a la jurisdicción de Puerto Rico, y mientras esté ahí, pues entonces no tiene que tributar. Hay ciertos negocios, ciertos bienes, los bienes no perecederos, que se prestan más para establecer esas zonas francas y manejar el inventario al momento de venderlo al público. Automóviles, cosas así. Pero lo que es bienes perecederos que son de una rotación constante, es muy difícil planificar en contra de ellos. Y, ¿verdad? Hablamos de inventario, pero ¿cuáles son las otras partidas? Porque estábamos hablando también que, curiosamente, el petty cash es una es un componente. Sí, la verdad que es un poco... como es un impuesto sobre la propiedad mueble en su totalidad, todo lo que es mueble, todo lo que es propiedad mueble, y propiedad mueble es todo lo que no es inmueble, ya dijimos lo que era. Eso incluye muebles, maquinaria, cosas que son activos, ¿verdad? Activos. Y en el caso del efectivo, es una ridiculez, pero el petty cash y lo que tiene en mano el negocio, inclusive hasta el efectivo que está en tránsito a ser depositado. Eso es bien curioso, ¿verdad? Porque Sí. si usted hizo un cheque, o sea, estás pagando y está en tránsito y no se ha cobrado. También, obviamente el efectivo que está en los bancos depositado, pues ese no tributa. A menos Entonces que el negocio soy yo, sea una institución financiera. Que por eso estábamos hablando que si yo tengo un negocio de una IFE y estoy bajo 273, muchos negocios prefieren quedarse bajo 273 porque están 100% exentos de pago de CRIM, versus que bajo ley 60 solamente están 75% exentos. Es así, porque para todos los efectos, para estas instituciones financieras, el dinero es su inventario. Exacto, si yo tengo millones y millones y millones de dólares en depósito, yo estaría pagándole el CRIM de mi municipio el 8% de lo que están en la cuenta. Por lo menos los negocios de comercio no tienen que pagar por su efectivo. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Y si yo soy, ¿verdad? Yo como un contable, un abogado, lo que fuera, que yo no vendo objetos, yo vendo servicios, pero yo sí tengo propiedad mueble. Claro, ahí sí, eso... obviamente como no hay inventario, porque sí es servicio, pero la silla que tiene en la oficina, la computadora que tiene, la mesa, las lámparas que son movibles, que están pegadas al techo, eso es debatible si es inmueble, una vez está ya adherida permanentemente. Pero sí, sobre esas otras cosas que son activos, porque los supplies, que son gastos, eso pues se supone que no, pero bueno. Así que, ¿verdad? Punto importante, respectivo de su negocio, usted tiene que evaluar si usted tiene que radicar
planilla de crimen. O sea, que a menos que usted no tenga ningún, aún en servicio, si usted no tiene ningún equipo, ningún nombre de la compañía, ahí entonces quizás, pero... Sí, el impuesto al inventario, pues, o sea, la propiedad mueble, el inventario es el componente principal, pues sí, va a afectar mayormente a los negocios de venta de bienes, pero aún los negocios de servicios tienen que rendir sus planillas y pagar sobre eso. Y, ¿verdad? Y es importante porque, ¿verdad? No radicar y tener un deber puede, ¿verdad? Crear multas, penalidades e intereses, que como todas las medidas impositivas. Así que si Por eso es que tiene que estar bien asesorado también. Así que si usted tiene un negocio, asesórese con sus contadores, ¿verdad? Para erradicar estas planillas a tiempo, para, ¿verdad? Tener más dinero en su bolsillo. Y aparte de eso, Rolando, una de las cosas que estábamos hablando en el comité de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Del problema de ciertos negocios, que si están en más de un municipio, sí, que si tienen almacenes en diferentes municipios, sí, que ahí entonces se convierte en un problema. Explícanos un poquito más sobre eso. Esa dinámica ocurre con otro impuesto municipal, donde está mayormente, porque sí, el impuesto sobre inventario que hemos estado hablando, impuesto a la propiedad mueble, también se paga por municipios, donde esté localizado. Que de hecho, eso es uno de los problemas, porque nosotros tenemos negocios que venden en Puerto Rico, pero si el inventario está afuera, como los que venden digitalmente, Amazon, etcétera, pues no pagan ese impuesto, y es una de los problemas de competitividad de Puerto Rico. Pero volviendo a la pregunta sobre si hay una problemática, y es que hay otro impuesto municipal, la patente municipal. Eso se paga sobre los ingresos que tiene la entidad en el municipio donde tenga, dice la ley, su oficina o lugar de negocios y de donde derive ingresos. Entonces hay una problemática con eso de donde deriva ingresos, porque hubo un caso muy particular del Nuevo Día hace unos años en Cataño, donde se dijo que se estaba tributando en el municipio de Cataño, el Nuevo Día, por un almacén que tenía donde tenía papel. Allí tiraron, a mi juicio, ¿verdad?, unas cosas que no estaban en la ley, pero el tribunal determinó que como allí no había un punto de venta, aun cuando tuviera un almacén y tuviera supplies en ese caso, no se iba a considerar un lugar de negocios y no iba a tributar. No iba a tributar, exacto. Lo que se hacía antes de ese caso era, como la ley sí tiene una disposición que dice que específica, en el caso de manufactura, que si tiene almacén en otro pueblo, en otro municipio, se hace una distribución a base de los pies cuadrados y se le atribuye ingresos. Pero de este caso que salió ha creado un poco de confusión. Entonces ahora lo que está sucediendo es que municipios están imputando que hay una actividad, que hay un local donde hay una actividad, y tratando de cobrar esa patente municipal donde las circunstancias son parecidas a las que había en el caso del Nuevo Día. Y bueno, entonces la lucha el problema es que el comercio quede en el medio atrapado, porque Exacto. el costo de la patente va a ser el mismo. Pagues en un municipio o pagues en otro, el máximo es 0.005. Y uno como comercio lo que dice, miren, pónganse de acuerdo en dónde pagar, porque Claro. el problema es que los dos te quieren cobrar, y ahí Claro. es donde viene la problemática. Y, ¿verdad? Recientemente, que no nos podemos ir sin mencionar eso, recientemente hubo un proyecto que fue vetado y supuestamente se radicó otro más, pero Sí. que se ha discutido que no se va a ver nada a menos que haya una reforma contributiva completa. Así que... Eso dice el presidente del Senado, sí. ¿Cómo se llama? Los comerciantes, como tú mencionaste, se quedaron pillados. Así que, ¿qué estrategias de planificación legales pudieran hacer comerciantes, ¿verdad?, para optimizar el pago de la contribución sobre el inventario? Sobre el inventario, la realidad es que es muy poca. Les mencionaba ahorita que son cosas que son del manejo del inventario. Más allá de considerar de just in time, ese tipo de cosas, y que hay municipios, no voy a decir los nombres, para no hacer anuncios, pero hay municipios que sí ofrecen incentivos particulares sobre contribución sobre la propiedad, y eso representa pues una oportunidad. Más allá de eso, realmente es muy difícil. Hubo un momento dado alguien que quiso crear un esquema de transferir inventario, pero realmente eso no, a mi juicio no funcionaba. Así es que, muy difícil. aparte de mantener la cantidad de overall, ¿verdad?, el promedio de inventario que yo tengo disponible,
relativamente bajito o usar las zonas libres y también, ¿verdad?, radicar a tiempo. Yo Sí. creo que esa es la conclusión de las tres estrategias Es que que más se la puede realidad decir. es que eso, precisamente eso, que es lo que tienen que hacer los negocios por estar tratando de minimizar este impuesto, es lo que crea el problema, porque entonces crea un problema de que a lo mejor no hay suficientes abastos de mercancía que debe haber, y es una de las razones por las que el comercio dice, esto hay que eliminarlo, aparte de que es costoso, no tiene, como dicen por ahí, nexos económicos racionales, completamente arbitrarios. Encima de eso nos crea los problemas de que al tratar de minimizar los inventarios para no pagar este impuesto, pues a lo mejor no tenemos suficientes existencias para el público. No, y que vamos a decir que pase otro María, entonces no tenemos abastecimiento suficiente de inventario porque las personas estaban tratando de optimizarse y de evitar, de reducir el impuesto, sí. Pues, ¿verdad? Un tema muy importante. Gracias, Rolando, por estar aquí y discutir esto con nosotros y ¿verdad? Los televidentes de nosotros. Y pues ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de Más Dinero en tu Bolsillo. Este es el último episodio de este 2025 y nosotros volvemos en enero 27 con un invitado muy, muy especial. Así que no se lo pierdan, recuerden darle like y follow para, ¿verdad?, estar pendiente de todos los anuncios y todas las cosas de nosotros. Igualmente, nosotros en social media tagueamos a todos nuestros invitados, así que si quieren, ¿verdad?, conectarse con alguno de ellos, ahí los pueden ver. Y pues recuerden, sus negocios, si no tienen ganancia, es un hobby y les está saliendo caro, así que quédense aquí para más estrategias de cómo mantener más dinero en tu bolsillo. Muchísimas gracias.